Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Jesús Villar Hernández, soy alumno del tercer año Grupo G de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Oaxaca. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de trombosis asociada al COVID. Como ya todos sabemos, el virus se asocia con el síndrome de dificultad respiratoria grave, el SARS-CoV-2, pero se ha demostrado recientemente que no solamente está implicado en la función respiratoria, sino que también a causa de todo el proceso inflamatorio que se lleva a cabo, crea una alteración del sistema de coagulación, lo que lleva a un estado procoagulante. Primeramente vamos a hablar sobre la tromboinflamación por COVID, que es una de las principales causas de muerte por el COVID-19. Esta va a ser una lesión pulmonar aguda, que se va a caracterizar por tres tipos de daño. El primero va a ser el daño del endotelio, la inflamación y la trombosis. El daño del endotelio va a estar mediado por la unión de la enzima convertidora de angiotensina 2 al virus, que va a producir una interrupción del endotelio capilar pulmonar, mostrando pérdidas tanto de las uniones intercelulares como del contacto de las membranas basales, exponiendo así la matriz extracelular, que es altamente trombogénica, y la membrana basal. El endotelio vascular, cuando está intacto, es una potente barrera antitrómbica y antiinflamatoria. Los principales mecanismos protectores del endotelio vascular son el CD39, que va a inhibir la activación plaquetaria, la prostaglandina PGA2, que inhibe también la activación plaquetaria e inhibe el reclutamiento y la activación de los neutrófilos. El óxido nítrico va a inhibir la activación plaquetaria también, y el inhibidor de la vía del factor tisular inhibe el inicio de la coagulación, y la trombomodulina, que activa la vía antitrómbica de la proteína C. Se cree que el daño severo en el endotelio interrumpe todos estos mecanismos de protección, dejando a los capilares vulnerables a la trombosis y a la inflamación. Los microtrombos ricos en fibrina de los capilares pulmonares indican una alta actividad de la troponina, que es el principal impulsor de la coagulación y la formación de fibrina. La trombina se genera a través de la activación de la cascada de la coagulación o de la hemostasia secundaria, comenzando la vía con la activación del factor tisular y la generación de una pequeña cantidad de troponina, que esa troponina luego activa al resto de la cascada, lo que lleva la activación del factor 10 y la amplificación de la formación de trombina. La trombina finalmente genera fibrina a partir de fibrinógeno. La trombina desempeña múltiples funciones en la trombosis y en la inflamación. En sus funciones trombóticas, la trombina activa las plaquetas, que van a servir como las superficies de fosfolípidos, en la que tiene lugar gran parte de la coagulación. También activa células endoteliales, lo que aumenta la secreción del factor von Willebrand. Y en su función inflamatoria, la trombina aumenta la expresión de P-selectina en la superficie endotelial, lo que aumenta el reclutamiento de neutrófilos al endotelio y su activación posterior. La activación plaquetaria se inicia durante la activación de la superficie plaquetaria GP1B y el factor 9 al factor von Willebrand en el endotelio dañado. Estas plaquetas iniciales luego se van a activar en gran medida mediante la señalización a través de la unión del GP6 al colágeno. Las plaquetas activadas luego van a reclutar más plaquetas y se reticulan con ellas a través de la unión del fibrinógeno a los receptores GP2B y 3A activado. Las plaquetas activadas proporcionan una superficie de membrana importante para la cascada de coagulación basada en células y la producción de trombina.
y en últimas instancias la fibrina. Esos han sido los mecanismos de lesión endotelial y de trombosis. Ahora el mecanismo de inflamación. Se han observado neutrófilos y otras células inflamatorias dentro de los trombos capilares y hay indicios de la formación de trampas extracelulares de neutrófilos. Los neutrófilos son reclutados para el crecimiento de los trombos por plaquetas activadas. Las plaquetas activadas también inducen a los neutrófilos a formar las trampas extracelulares de neutrófilos, que son una extrusión organizada de la cromatina de los neutrófilos maduros. Las trampas tienen muchas funciones, incluida la actividad antibacteriana y protrombótica. Las trampas también dañan el epitelio e inhiben la fibrinólisis al atrapar al inhibidor de la vía del factor tisular, lo que las hace altamente trombogénicas. Los macrófagos dentro del coágulo de fibrina generan plasmina, que degrada la fibrina para producir dímeros D. Los macrófagos son una fuente alternativa de dímero D por absorción y degradación de la fibrina, lo cual es probable que estas funciones de los macrófagos contribuyen a la elevación del dímero D, y así es como se lleva a cabo la lesión pulmonar aguda, lo que nos da una tromboinflamación. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la trombosis en general inducida por el SARS-CoV-2, el cual va a ingresar a la célula del huésped mediante la unión con la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual va a estar altamente expresada en células epiteliales alveolares, en los miocitos cardíacos, en el endotelio vascular, en los riñones y en otras células. La agresión del pulmón por el SARS-CoV-2 va a causar una interrupción de las células epiteliales y endoteliales, junto con un infiltrado de células inflamatorias alveolares, que conducen a altos niveles de citocinas proinflamatorias de respuesta temprana. En pacientes graves, esta respuesta inmune va a ser excesiva y por lo tanto se va a definir como una tormenta de citocinas, la cual va a ser sistémica, y van a estar presentes la interleucina 1, la 2, la 6, el factor estimulador de colonias de granulocitos, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, entre otros. Todo esto nos va a precipitar la aparición de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, llamado SIRS, el cual nos va a llevar a una hipoxia. Entonces, los cambios hemostáticos en los pacientes se puede deber a la hipoxia combinada con la tromboinflamación que habíamos comentado anteriormente. Y esto nos va a dar como resultado una endoteliopatía y un estado de hipercoagulabilidad. En la endoteliopatía vamos a tener una vasoconstricción a causa de la hipoxia, que va a producir un flujo sanguíneo reducido, el cual va a contribuir a una disfunción endotelial. También se va a encontrar a causa de la hipoxia un cambio del fenotipo basal antitrombótico y antiinflamatorio del endotelio, el cual va a hallarse hacia un fenotipo procoagulante y proinflamatorio. Todo esto se hace por la alteración de los factores transcripcionales como el gen de respuesta de crecimiento 1 y el factor 1 inducido por hipoxia. En la hipercoagulabilidad vamos a encontrar un desequilibrio de procoagulantes frente a las proteínas anticoagulantes. También se va a tener un flujo sanguíneo reducido, y el conjunto de estos tres factores, que son la lesión endotelial, el flujo sanguíneo bajo y la hipercoagulabilidad, se les va a denominar como la tríada de Virchow, la cual va a predisponer un mayor riesgo de trombosis en pacientes con COVID-19. Como ya se les ha comentado, todo esto se va principalmente por el estado de hipoxia, y con esto la tríada,
que va a llevar a cabo la activación de las células endoteliales, las plaquetas, los leucocitos y los monocitos, que van a producir un aumento del factor von Willebrand ultra largo, del factor tisular, también un aumento del fibrinógeno y del factor 7, y nos dará también un increíble aumento en la generación de trombina y los depósitos de fibrina, y por supuesto el dímero D va a estar aumentado también. Todos estos aumentos nos van a llevar a la formación de macrotrombos y microtrombos. En los macrotrombos vamos a tener eventos tromboembólicos venosos y arteriales, lo que nos va a llevar a embolias pulmonares. Por otro lado, en los microtrombos vamos a tener una falla multiorgánica y una microangiopatía, que todo esto nos va a llevar al síndrome de dificultad respiratoria aguda, mejor conocido como SARS. Y con todo esto vamos a terminar a grandes rasgos lo que es la fisiopatología de la trombosis asociada al SARS-CoV-2. Y como se habrán dado cuenta, hay muchos factores que se unen para la formación de trombos, teniendo como principales factores desencadenantes la hipoxia y la tromboinflamación. Pero ahora hay que preguntarnos cómo saber identificar a un paciente con riesgo de presentar eventos trombóticos. Y la respuesta que nos han dado los estudios recientes es que la utilización como marcador trombótico a la elevada concentración del dímero D, ya que el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina y nos va a reflejar si hay formación de coágulos sanguíneos. Entonces, para saber si un paciente tiene la concentración de dímero D normal, hay que saber que una concentración menor a 500 nanogramos sobre mililitro, el riesgo va a ser nulo y se descarta la trombosis. Pero, si los niveles son mayores a 500 nanogramos sobre mililitro, significa que existe un proceso trombótico activo, y eso nos va a llevar a las dos principales complicaciones del estado trombótico, que van a ser la trombosis venosa profunda, en la cual los trombos se van a producir en las venas de las extremidades inferiores. Recientes se ha informado que algunos pacientes iniciaron con leve dolor al apoyarse sobre su pierna afectada y que con el paso de las semanas van presentando dolor, eritema y un edema en la pierna, lo cual es característico de la trombosis venosa profunda. La segunda complicación es la embolia pulmonar, que va a consistir en el bloqueo de las arterias pulmonares a causa de un trombo. Se ha encontrado evidencia de que está muy relacionado con la trombosis venosa profunda, ya que los trombos formados en las extremidades inferiores se desprenden y migran a la vasculatura pulmonar y ocasionan la oclusión. En las autopsias realizadas se encontraron evidencias de estas complicaciones. En la primera autopsia realizada por el Departamento de Medicina Legal del Centro Médico Universitario de Hamburgo en Alemania, consistió en 12 autopsias consecutivas, con una mediana de edad de 72 años. El 25% eran mujeres. En 4 de los casos de las autopsias, la embolia pulmonar masiva fue la causa de la muerte, con trombos derivados de las venas profundas de las extremidades inferiores. Como se puede notar en la figura con la letra C, hay presencia de un trombo. En otros casos, la trombosis venosa profunda estuvo presente en la ausencia de embolia pulmonar. En la figura con la letra D observamos la presencia de trombosis venosa profunda en una extremidad. Cabe resaltar que en todos estos casos de las autopsias que presentaron trombosis venosa profunda, tenían ambas piernas involucradas. Y por último, se encontró que en 6 de los 9 hombres incluidos, la trombosis también estaba presente
en el plexo venoso prostático. Como se logra ver en la imagen, las flechas están reflejando la presencia de trombos. Histológicamente, en los 12 casos, las tromboembolias fueron detectables y los microtrombos se encontraban regularmente dentro de las pequeñas arterias pulmonares. Ocasionalmente también se encontró dentro de la próstata, pero no así en otros órganos. En la segunda autopsia, realizada a 11 pacientes por el Hospital Graz II de Siria, Austria, la característica más llamativa encontrada fue la presencia de material trombótico en las ramas de las arterias pulmonares, en todos los casos. Como se puede observar en la figura A, que es una sección transversal del pulmón, las flechas nos muestran el lugar de la trombosis masiva en arterias medianas y grandes. En la figura B, que también es un corte del pulmón, las flechas rojas nos están mostrando una arteria periférica y sus ramas que han sido borradas por la trombosis presentada. También se puede observar que en las regiones que eran suministradas por estas ramas periféricas se encuentran infartadas y están señaladas por los asteriscos. Histológicamente, también se encontraron múltiples trombos que están presentes en las arterias pulmonares, pequeñas y medianas. La pared del vaso está parcialmente infiltrada por neutrófilos. En las 2 autopsias que hemos presentado, todos los pacientes presentaron elevadas concentraciones del dímero D, lo que nos hace pensar que el dímero D es un marcador de trombosis que es altamente sensible, pero que hay otros estados en los que el dímero D también llega a elevarse, como en el embarazo, en el estado postoperatorio, en las neoplasias malignas y en la sepsis, lo que disminuye en gran medida su especificidad. Ya que sabemos qué marcador utilizar para poder detectar un posible cuadro trombótico en un paciente con COVID, solo nos queda preguntarnos qué tratamiento vamos a utilizar en este estado. Y es aquí, nuevamente, donde los estudios nos informan que la mejor manera para combatir la trombosis por COVID o de disminuir el riesgo a tener un estado protrombótico es la utilización de una terapia tromboprofiláctica. Sabiendo esto, según la Sociedad Internacional de Trombos y Hemostasia, los pacientes que tengan un dímero D marcadamente elevado deben de tener un ingreso hospitalario, incluso si hay ausencia de otros síntomas que sugieran la gravedad de la enfermedad, ya que pueden llegar a presentar un estado protrombótico. Luego entonces, junto con la Sociedad Americana de Hematología, se sugiere que todos los pacientes que están hospitalizados con COVID-19 deben de recibir una terapia tromboprofiláctica o anticoagulación de intensidad terapéutica completa si la indicación está presente en el tratamiento. La tromboprofilaxis va a ser en base a la heparina de bajo peso molecular, la cual va a ser administrada solo en dosis profilácticas. Aunque unas dosis profilácticas pueden ser adecuadas en la mayoría de los pacientes, sería importante considerar una dosis más alta en individuos con alto índice de masa corporal. Y por último, en pacientes con COVID-19 con una disfunción de la coagulación, se va a recomendar la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular para el tratamiento anticoagulante. La heparina no fraccionada tiene las ventajas de una vida media corta, un proceso de monitoreo que es conveniente y el hecho de que se puede neutralizar con la protrombina. También hay que tener muy en cuenta que la activación de la coagulación también contribuye a la compartimentación de los agentes patógenos y reduce su invasión,
El tratamiento anticoagulante en pacientes y coagulopatía significativa tienen el riesgo potencial. Esto también puede explicar la mortalidad mayor que tienen los usuarios de heparina en comparación con los no usuarios en pacientes con dímero D menor a 100 nanogramos sobre mililitro. Por este motivo, la terapia anticoagulante solo se debe utilizar en pacientes que sean ya seleccionados. Y así es como llegamos al final de esta sencilla explicación sobre la trombosis asociada al COVID-19, donde abordamos los principales temas que son la tromboinflamación, la fisiopatología de la trombosis en COVID, su principal marcador, algunas evidencias en las autopsias disponibles y el tratamiento más utilizado por los médicos del mundo. Toda esta información que se ha puesto en este video ha sido una recopilación de diversos artículos de revistas médicas, a partir de los cuales se realizó un artículo de revisión que les trataré de dejar en la descripción para que lo puedan descargar y así leer más detenidamente. Sin nada más que decir, les agradezco por su atención, esperando que la información haya sido de gran utilidad para ustedes.